Cada uno es un instrumento, cada cuerpo, cada uno de nosotros. Y así como los instrumentos llevan tiempo, estudiarlos, conocerlos, afinarlos, así nosotros también. You've got to play in tune, to be in tune, you've got to be in tune. It means you've got to have a harmony within yourself. Así que sintonicémonos a la bendición cósmica. Vivamos al máximo este momento. Es el único que tenemos. No hay nada más cierto. Bienvenido, caminante. Miércoles 31 de marzo del año 2021, el último día de marzo, aquí en el hemisferio norte, siendo la primavera y las 22:39 horas de la noche, con el corazón bien encendido, abrimos micrófonos desde el Cerro del Onix, desde Puebla, México, desde el planeta Tierra y desde la galaxia Vía Láctea, expandiendo nuestra conciencia. Traemos el capítulo número 3 de El hombre y el método de evolución. Concepto Rosacruz del Cosmos por Max Heindel. Capítulo 3. El hombre y el método de evolución. Actividades de la vida, memoria y crecimiento anímico. El estudio que hemos hecho de los 7 mundos o estados de materia nos ha mostrado que cada uno sirve para realizar un propósito definido en la economía de la naturaleza y que Dios, el gran espíritu en quien efectivamente y en realidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es el poder que compenetra y sustenta todo el universo con su vida, pero en tanto que esa vida fluye y es inmanente en cada uno de los 6 mundos inferiores y todo lo contenido en ellos, en el séptimo, el más elevado, el Dios Trino, solo es. El próximo reino superior, el sexto, es el de los espíritus virginales. Esas chispas de la llama divina tienen aquí su ser antes de que comiencen su larga peregrinación a través de los 5 mundos más densos con el propósito de desarrollar las posibilidades latentes en poderes dinámicos. Así como la semilla desarrolla sus secretas fuerzas cuando es sembrada en la tierra, así esos espíritus puros se convertirán a su tiempo cuando hayan pasado a través de la materia, la escuela de la experiencia, en llamas también capaces de crear universos de sí mismas. Los 5 mundos constituyen el campo de la evolución humana, siendo los 3 inferiores o más densos la escena de la presente fase de desarrollo. Consideraremos ahora al hombre en su relación con esos 5 mundos por medio de sus apropiados vehículos, recordando las 2 grandes divisiones en las que se dividen 2 de esos mundos, y que el hombre tiene un vehículo por cada una de esas divisiones. En estado de vigilia, esos vehículos están todos juntos. Se interpenetran unos a otros, así como se interpenetran la sangre, la linfa y otros jugos del cuerpo.
En esta forma, el ego puede actuar en el mundo físico. Nosotros mismos, como egos, funcionamos directamente en la sutil sustancia de la región del pensamiento abstracto que hemos especializado dentro de la periferia de nuestra aura individual. De ahí obtenemos las impresiones que nos produce el mundo externo sobre el cuerpo vital a través de los sentidos, junto con los sentimientos y emociones generados por ellas en el cuerpo de deseos y reflejadas en la mente. De estas imágenes mentales formamos nuestras conclusiones en la región del pensamiento abstracto, concernientes a los asuntos a que se refieren. Esas conclusiones son ideas. Por el poder de la voluntad proyectamos las ideas a través de la mente, donde toma forma concreta como pensamiento forma o imagen mental tomada de la región del pensamiento concreto. La mente es como los lentes proyectores de un estereoscopio. Proyecta la imagen en una de las tres direcciones de acuerdo con la voluntad del pensador, la que anima al pensamiento forma. Primero, puede proyectarse contra el cuerpo de deseos con el fin de despertar el sentimiento que impela a la acción inmediata. Si el pensamiento produce interés, se despertará una de las dos fuerzas gemelas, atracción o repulsión. Si la atracción, la fuerza centrípeta, se despierta, toma el pensamiento, lo impulsa hacia el cuerpo de deseos, presta vitalidad a la imagen y la envuelve en materia de deseos. Entonces, el pensamiento puede obrar sobre el cerebro etérico e impulsar la fuerza vital hacia los apropiados centros cerebrales, nervios y músculos que ejecutarán la acción necesaria. En esta forma, se gasta la fuerza del pensamiento y la imagen subsiste en el éter del cuerpo vital como memoria del acto y del sentimiento causado por él. B. La repulsión es la fuerza centrífuga, y si ésta es despertada por el pensamiento, habrá una lucha entre la fuerza espiritual, la voluntad humana, dentro del pensamiento forma y el cuerpo de deseos. Esa batalla es la que se entabla entre la conciencia y el deseo, entre la naturaleza superior y la inferior. La fuerza espiritual, a pesar de la resistencia, tratará de envolver el pensamiento forma en la materia del cuerpo de deseos necesaria para manipular el cerebro y los músculos. La fuerza de repulsión tratará de dispersar la materia apropiada y expulsarla del pensamiento. Si la energía espiritual es fuerte, puede abrirse camino hasta los centros cerebrales y mantener su envoltura de materia de deseos. Si la energía espiritual es fuerte, puede abrirse camino hasta los centros cerebrales y mantener su envoltura de materia de deseos mientras manipula la fuerza vital, compeliéndola así a la acción, y entonces dejará sobre la memoria una impresión vívida de la batalla y de la victoria. Si la energía espiritual se gasta antes de que se haya producido el acto, será sobrepasada por la fuerza de repulsión y será archivado en la memoria como todos los demás pensamientos formas cuando han agotado su energía. C. Si la forma de pensamiento produce el sentimiento neutral de indiferencia, depende de la energía espiritual contenida en aquella el comprender a la acción o dejar simplemente una impresión débil sobre el éter reflector del cuerpo vital, después de haber agotado su fuerza cinemática. Segundo, cuando las imágenes mentales o los impactos del exterior no provocan una acción inmediata,
Entonces, aquellas imágenes pueden proyectarse directamente sobre el éter reflector, junto con los pensamientos originados por las mismas para ser empleadas en el futuro. El espíritu que trabaja a través de la mente tiene acceso instantáneo al archivo de la memoria consciente y puede resucitar en cualquier tiempo cualquiera de las imágenes que ahí se encuentran y vigorizarlas con nueva fuerza espiritual y proyectarlas contra el cuerpo de deseos compeliéndolo a la acción. Cada vez que tales imágenes se emplean, ganan en fuerza, eficiencia y nitidez y compelerán a la acción en el sentido apropiado más eficientemente que en las ocasiones previas, porque abre canales en el cerebro, por así decirlo, y produce el fenómeno del crecimiento y vigorización del pensamiento por la repetición. Tercero, la tercera forma de emplear el pensamiento es cuando el pensador lo proyecta hacia otra mente para que actúe como sugestión para proporcionarle informaciones, etc., como en la telepatía, por ejemplo, o puede ser dirigido contra el cuerpo de deseos de otra persona para compelerla a la acción, como en el caso de un hipnotizador que influye sobre su víctima a distancia. Entonces, obrará precisamente de la misma manera como si fuera el propio pensamiento de la víctima. Si está de acuerdo con la idiosincrasia de esta, obrará en la misma forma en que el párrafo primero. Si es contrario a su naturaleza, obrará como se describió en el párrafo primero B o primero C. Cuando el acto designado por esa forma de pensamiento ha sido realizado o se ha agotado su energía en vanas tentativas para realizar su objeto, gravita nuevamente en torno de su creador, llevando consigo el recuerdo indeleble de la jornada. Su éxito o fracaso se imprime en los átomos negativos del éter reflector del cuerpo vital de su creador, donde forma esa parte de la memoria de la vida del pensador que se denomina algunas veces la mente subconsciente. Este recuerdo es mucho más importante que la memoria a la que tenemos acceso consciente, porque esta última está formada por percepciones de los sentidos, imperfectas e ilusorias, y es la memoria voluntaria o consciente. La memoria involuntaria o mente subconsciente se forma de otra manera, estando fuera de nuestro dominio actualmente. Así como el éter lleva a la placa sensible de la cámara oscura una impresión fidelísima del paisaje, hasta en sus menores detalles, sin tener en cuenta si el fotógrafo los ha observado o no, así también el éter contenido en el aire que inspiramos lleva consigo una pintura fiel y detallada de todo nuestro alrededor, y no solamente de las cosas materiales, sino también de las condiciones que existen en cada momento en nuestra aura. El más fugaz sentimiento, pensamiento y emoción se transmite a los pulmones, donde se inyecta en la sangre. La sangre es uno de los productos más elevados del cuerpo vital, porque es el vehículo que lleva el alimento a todas las partes del cuerpo, y es también el vehículo directo del ego. Las imágenes que contiene se imprimen sobre los átomos negativos del cuerpo vital para servir como árbitros del destino del hombre en el estado post-mortem. La memoria o la llamada mente, consciente y subconsciente, se refiere completamente a las experiencias de esta vida y se compone de las impresiones de los acontecimientos archivados en el cuerpo vital. Dichas impresiones pueden ser modificadas o borradas, como se indica en la explicación referente al olvido de los pecados que se da un poco más adelante.
cuyo cambio o exterminio depende de la eliminación de esas impresiones del éter del cuerpo vital. Hay también una memoria supraconsciente. Es, por así decirlo, el archivo o almacén de todas las facultades adquiridas y conocimientos conseguidos en las vidas anteriores, aunque quizás latentes en la presente encarnación. Este recuerdo está grabado indeleblemente en el espíritu de vida. Se manifiesta ordinariamente, aunque no en toda su extensión, como la conciencia y el carácter que animan a todos los pensamientos forma. Algunas veces como consejero, otras compeliendo a la acción con irresistible fuerza y hasta contradiciendo a la razón y al deseo. En muchas mujeres en las que el cuerpo vital es positivo, según hemos dicho, y en las personas avanzadas de cualquier sexo cuyos cuerpos vitales se han sensibilizado por una vida pura y santa, por la oración y por la concentración, esta memoria supraconsciente inherente al espíritu de vida está ocasionalmente por encima de la necesidad de envolverse en materia mental o de deseos para compeler a la acción. No siempre necesita correr el riesgo de verse sujetada y hasta sometida por el proceso de razonamiento, algunas veces en forma de intuición o de enseñanza interna, se imprime directamente sobre el éter reflector del cuerpo vital. Cuanto más dispuestos nos encontremos para recoger y seguir dictados, tanto más a menudo hablará para nuestro eterno beneficio. Por sus actividades durante las horas de vigilia, el cuerpo de deseos y la mente están constantemente destruyendo el vehículo denso. Cada pensamiento, cada movimiento destruye tejidos. Por otro lado, el cuerpo vital se dedica de lleno a restaurar la armonía y reconstruir lo que los otros vehículos están destruyendo. Sin embargo, no puede siempre contrabalancear completamente los estragos causados por los impulsos, sentimientos y pensamientos. Gradualmente va perdiendo terreno y por último llega a un tiempo en que se paraliza. Sus puntitos se salen, por así decirlo. El fluido vital cesa de circular por los nervios en la cantidad necesaria. El cuerpo se hace pesado. El pensador se encuentra cohibido por su pesadez y se ve obligado a salir de él, llevándose el cuerpo de deseos consigo. Esta salida de los vehículos superiores deja al cuerpo denso interpenetrado por el cuerpo vital en el estado sin sentido que llamamos sueño. El sueño, sin embargo, no es en manera alguna un estado inactivo, como se supone generalmente. Si así fuera, no habría diferencia entre el cuerpo al despertar por la mañana. Su fatiga sería igualmente grande. Por el contrario, el sueño es un periodo de intensa actividad y cuanto más intensa es esta, tanto más grande es su valor, porque elimina los venenos resultantes de los tejidos destruidos por las actividades físicas y mentales del día. Los tejidos son así reconstruidos y el ritmo del cuerpo se establece. Cuanto más perfectamente se realiza este trabajo, tanto mayor es el beneficio que el sueño aporta. Ver el diagrama 4A, constitución séptuple del hombre. El mundo del deseo es un océano de sabiduría y de armonía. A ese mundo lleva el ego la mente y el cuerpo de deseos cuando los vehículos inferiores quedan dormidos. Ahí, el primer cuidado del ego es la restauración del ritmo y armonía de la mente y del cuerpo de deseos. Esta restauración se realiza gradualmente conforme las armoniosas vibraciones
del mundo del deseo fluyen a través de ellos. Hay una esencia en el mundo del deseo correspondiente al fluido vital que compenetra el cuerpo denso por medio del cuerpo vital. Los vehículos superiores, por decirlo así, se sumergen en ese elixir de vida. Cuando se han fortalecido, comienzan a trabajar sobre el cuerpo vital que han dejado con el cuerpo denso dormido. Entonces, el cuerpo vital empieza a especializar la energía solar de nuevo, reconstruyendo el cuerpo denso y empleando particularmente el éter químico como medio en ese proceso de restauración. Esta actividad de los diferentes vehículos durante el sueño es la que forma las bases de la actividad a desplegarse en el día siguiente. Sin ello, no habría despertar, pues el ego se vio forzado a abandonar sus vehículos porque la debilidad de estos los hacía inútiles. Si el trabajo de remover esa fatiga no se hiciera, los cuerpos permanecerían dormidos como ocurre generalmente en el trance natural. Debido precisamente a esa actividad armonizadora y recuperadora, es por lo que el sueño es mucho mejor que los doctores y las medicinas para preservar la salud. El simple descanso no es nada comparado con el sueño. Únicamente cuando los vehículos superiores están en el mundo del deseo es cuando se produce una suspensión total del desgaste y el flujo de fuerza restauradora. Si bien es cierto que durante el simple descanso el cuerpo vital no ve obstaculizado su trabajo por los tejidos que se rompen por el movimiento y la tensión muscular, todavía tiene que luchar con la energía devastante del pensamiento y no recibe la fuerza exterior recuperadora del cuerpo de deseos como sucede en el sueño. Ocurre, sin embargo, que el cuerpo de deseos no se sale del todo, así que una parte de él permanece con el cuerpo vital, el vehículo de la percepción sensorial y de la memoria. Ver diagrama 5. Este diagrama muestra la constitución décuple del hombre. El resultado es que la restauración se realiza únicamente en parte y que las escenas y acciones del mundo del deseo llegan a la conciencia física como en sueños. Por supuesto, la mayoría de los ensueños son confusos porque el eje de la percepción está torcido debido a la relación impropia entre uno y otro cuerpo. La memoria es también confusa por la incongruente relación de los vehículos y uno de los resultados de la fuerza restauradora en un sueño lleno de ensueños es la fatiga y que el cuerpo se sienta muy cansado al despertar. Durante la vida, el triple espíritu, el ego, trabaja sobre y en el cuerpo triple al que está conectado por la mente. Este trabajo trae al alma triple a ser. El alma es el producto espiritualizado del cuerpo. Así como el alimento apropiado nutre al cuerpo en sentido material, así también la actividad del espíritu en el cuerpo denso, que se manifiesta como rectitud, estimula el crecimiento del alma consciente. Así como las fuerzas solares circulan y obran en el cuerpo vital y lo nutren, de manera que pueda actuar en el cuerpo denso, así también la memoria de las acciones hechas en el cuerpo denso, los deseos, sentimientos y emociones del cuerpo de deseos y los pensamientos e ideas de la mente, producen el crecimiento del alma intelectual. De parecida manera, los más elevados deseos y emociones del cuerpo de deseos forman el alma emocional. El alma triple, a su vez, aumenta la conciencia del triple espíritu. El alma emocional, que es el extracto del cuerpo de deseos, aumenta la eficiencia del espíritu humano, que es la contraparte espiritual del cuerpo de deseos. El alma intelectual aumenta el poder del espíritu de vida, porque el alma intelectual se extrae del cuerpo vital, que es la contraparte material del espíritu de vida. El alma consciente aumenta la conciencia del espíritu divino,
porque aquella es el extracto del cuerpo denso y este último es la contraparte del espíritu divino. Muerte y purgatorio. En esa forma construye y siembra el hombre hasta el momento en que la muerte llega. Entonces la hora de la siembra y los periodos de crecimiento y madurez han pasado. Cuando viene el espectro esquelético de la muerte, ha llegado el tiempo de la recolección. La forma de la muerte con su guadaña y su reloj de arena es un buen símbolo. El esqueleto simboliza la parte relativamente permanente del cuerpo. La guadaña representa el hecho de que esa parte permanente que está a punto de ser recolectada por el espíritu es el fruto de la vida que ahora termina. El reloj de arena en su mano indica que la hora no sonará hasta que todo el curso haya pasado en armonía con leyes invariables. Cuando llega ese momento, los vehículos se separan. Como su vida en el mundo físico ha terminado por ahora, ya no es necesario para el hombre el retener su cuerpo denso. El cuerpo vital, que como ya explicamos, pertenece al mundo físico, se retira por la cabeza dejando al cuerpo denso inanimado. Los vehículos superiores, vital, de deseos y mental, pueden verse abandonando al cuerpo denso con un movimiento de espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso. No el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo denso durante la vida que acaba de terminar se ha impreso sobre ese átomo especial, mientras que todos los demás átomos del cuerpo denso se han ido renovando de vez en cuando. Este átomo permanente ha subsistido y ha permanecido estable, no solamente a través de una sola vida, sino que ha formado parte de todos los cuerpos densos empleados por un ego particular. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de otra vida física, sirviendo así como núcleo en torno del cual se construirá el nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo ego. Por lo tanto, se le llama el átomo simiente. Durante la vida, el átomo simiente está situado en el ventrículo izquierdo del corazón, cerca del ápice. Al ocurrir la muerte, dicho átomo simiente sube al cerebro por medio del nervio neumogástrico, abandonando el cuerpo denso, junto con los vehículos superiores, por medio de la comisura de los huesos parietal y occipital. Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una serie de cordón o hilo vibrante, plateado, muy parecido a dos números 6 unidos y puestos al revés, el uno en oposición vertical y el otro horizontal, conectando ambos por las extremidades de sus horquillas. Véase el diagrama 5A. Un extremo está unido al corazón por medio del átomo simiente y la rotura de aquel produce la paralización del corazón. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la pasada vida, conteniendo el cuerpo vital, ha sido contemplado. Diagrama 5A, el cordón plateado. Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días por lo menos. Después de la muerte,
porque mientras el cuerpo vital está con los vehículos superiores y estos permanezcan unidos aún al cuerpo denso por medio del cordón plateado, cualquier examen post-mortem o herida que se haga al cuerpo denso será sentida en cierto grado por el hombre. La cremación debe ser abolida especialmente en los 3 primeros días después de la muerte, porque tiende a desintegrar el cuerpo vital, cuerpo que debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida que acaba de terminar se haya impreso en el cuerpo de deseos. El cordón plateado se rompe en el punto donde los 6 se unen, permaneciendo la mitad con el cuerpo denso y la otra mitad con los vehículos superiores. En cuanto se rompe ese cordón, el cuerpo denso está completamente muerto. A principios de 1906, el Dr. McDougall hizo una serie de experimentos en el Hospital General de Massachusetts para determinar si era posible, si algo invisible de ordinario dejaba el cuerpo al morir. Con este propósito construyó una balanza capaz de registrar hasta 1/10 de onza. La persona agonizante metida en su lecho fue colocada en uno de los platillos de la balanza, la que fue equilibrada colocando pesas en el platillo opuesto. En todos los casos se notó que en el preciso momento en que la persona agonizante exhalaba su último aliento, el platillo que contenía las pesas descendía súbitamente, elevándose por consiguiente el lecho con el cuerpo situado en el otro platillo, mostrando así que algo invisible pero ponderable y pesado había dejado el cuerpo. Enseguida, los diarios anunciaron a todo viento que el Dr. McDougall había pesado el alma. El ocultismo acoge alegremente los descubrimientos de la ciencia moderna, porque invariablemente corrobora lo que aquel había ya promulgado mucho tiempo antes. Los experimentos del Dr. McDougall mostraron concluyentemente que invisible a la vista ordinaria abandonaba el cuerpo al morir, como lo ven los clarividentes desarrollados y como se ha indicado en conferencias y obras literarias muchos años antes del descubrimiento del Dr. McDougall. Pero ese algo invisible no es el alma. Hay una gran diferencia. Los reporteros hicieron conclusiones prematuras cuando aseguraron que los científicos habían pesado el alma. El alma pertenece a reinos superiores y no puede pesarse en balanzas físicas, aunque éstas pudieran registrar la millonésima parte de 1 gramo en vez de 1/10 de onza. Lo que los científicos pesaron fue el cuerpo vital. Está formado por los 4 éteres y pertenece al mundo físico. Como hemos visto, cierta cantidad de ese éter está superpuesto sobre el éter que envuelve cada partícula del cuerpo humano y permanece confinado ahí durante la vida del cuerpo físico, aumentando ligeramente el peso del cuerpo denso de las plantas, de los animales y del hombre. A la muerte se escapa, y de ahí la disminución de peso notada por el doctor citado cuando morían las personas con quienes experimentaba. El doctor McDougall también utilizó sus balanzas para pesar animales agonizantes. No se notó disminución alguna, aunque uno de ellos era un perro de San Bernardo. Entonces se afirmó que los animales no tenían alma. Un poco más tarde, el profesor V. Twining, jefe del departamento científico de la Escuela Politécnica de Los Ángeles, hizo experimentos con ratones y gatitos que encerró en frascos de cristal herméticamente cerrados. Sus balanzas fueron las más sensibles que se pudieron conseguir
y el todo fue metido dentro de una gran caja de cristal de la que se había sacado toda la humedad. Se vio que todos los animales perdían peso al morir. Una ratita que pesaba 12 gramos, 886, perdió súbitamente 3,1 miligramos al morir. Un gatito empleado en otro experimento perdió 100 miligramos al agonizar y al lanzar el último aliento perdió 60 miligramos más. Después de eso siguió perdiendo peso muy lentamente debido a la evaporación. Así que las enseñanzas de la ciencia oculta respecto a la posesión de cuerpos vitales por los animales fueron también vindicadas cuando se empezaron a emplear balanzas suficientemente sensibles y en el caso mencionado en primer término, en el que las balanzas no sensibles no indicaron disminución alguna al morir el perro de San Bernardo, muestra que el cuerpo vital de los animales es proporcionalmente más ligero que el del hombre. Cuando el cordón plateado se rompe con el corazón y el hombre se ha liberado de su cuerpo denso, llega el momento de la mayor importancia para el ego, y nunca se repetirá suficientemente a las personas de la familia de un agonizante que es un crimen contra el alma del que se va el entregarse a manifestaciones y lamentaciones de dolor, porque precisamente entonces aquella alma está enfrente a un asunto de suprema importancia, y la mayor parte del valor de su vida pasada depende de la atención que pueda prestar en ese acto. Esto se aclarará más cuando describamos la vida del hombre en el mundo del deseo. Es también un crimen contra el agonizante el administrarle estimulantes que tienen el efecto de forzar a los vehículos superiores a entrar nuevamente en el cuerpo denso como una luz produciendo un choque enorme en el hombre. No es tortura ni dolor alguno el pasar al más allá. La tortura es obligar al alma a entrar de nuevo en el cuerpo para seguir sufriendo. Algunos de los que fallecieron han dicho a los investigadores que en ese modo los habían tenido sufriendo varias horas y que rogaban a sus familiares que cesaran en su mal entendido cariño y los dejaran morir. Cuando el hombre está libre del cuerpo denso que fue el más pesado de obstáculo para su poder espiritual, parecido a los guantes gruesos en la mano del músico de nuestro ejemplo anterior, su poder espiritual vuelve a él de nuevo en cierto grado y puede leer las imágenes en el polo negativo del éter reflector de su cuerpo vital, que es el asiento de la memoria subconsciente. Su vida pasa toda ante su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso. Los incidentes de los días que precedieron a la muerte se presentan primero y así hacia atrás a través de la virilidad, juventud, niñez e infancia. Todo se registra. El hombre permanece como espectador ante ese panorama de su vida pasada. Ve las cosas conforme pasan y se van imprimiendo en sus vehículos superiores, pero no le afectan. Se siente impasible ante ellas en aquellos momentos. Eso está reservado para cuando llegue la hora de entrar en el mundo del deseo, que es el mundo del sentimiento y de la emoción. Durante el proceso mencionado se encuentra en la región etérica del mundo físico. Este panorama dura desde unas cuantas horas hasta varios días, dependiendo del tiempo que una persona pueda mantenerse despierta cuando es necesario. Algunos pueden mantenerse despiertos únicamente 12 horas o menos aún.
Otros pueden hacerlo así según la ocasión, por cierto número de días, pero tanto tiempo como el hombre pueda permanecer despierto, permanece también el panorama. Este hecho de la vida que sigue a la muerte es parecido al que tiene lugar cuando uno se ahoga o se cae de una altura. En tales casos, el cuerpo vital abandona también el cuerpo denso y el hombre ve su vida en un relámpago, porque pierde la conciencia enseguida. Por supuesto, el cordón plateado no se rompe, pues de lo contrario no habría resurrección posible. Cuando la resistencia del cuerpo vital ha llegado a su límite, se paraliza en la forma descripta cuando consideramos el fenómeno del sueño. Durante la vida física, cuando el ego gobierna sus vehículos, esta paralización termina a las horas de vigilia. Después de la muerte, esa paralización del cuerpo vital termina el panorama y fuerza al hombre a entrar en el mundo del deseo. El cordón plateado se corta en el sitio donde los dos 6 se unen. Veas el diagrama 5A. Y la misma división se efectúa durante el sueño, pero con esta diferencia importante, que aunque el cuerpo vital vuelve hacia el cuerpo denso, ya no lo interpenetra más, sino que simplemente flota sobre él. Permanece flotando sobre el cadáver, disgregándose sincrónicamente con el vehículo denso. De aquí que para el clarividente desarrollado, un cementerio sea un espectáculo nauseabundo y bastaría con que algunas personas más pudieran verlo para que no se necesitara mayor argumentación para inducirnos a cambiar el malsano antihigiénico método de enterrar a los muertos por el más racional de la cremación, que devuelve los elementos a su condición primordial sin que ocurra ninguna cosa objetable y los desagradables incidentes del proceso de disgregamiento lento. Al dejar el cuerpo vital, el proceso es muy parecido al que se verifica al dejar el cuerpo denso. Las fuerzas de vida de un átomo se llevan para ser empleadas como núcleo del cuerpo vital en la futura encarnación. En esta forma, al entrar el hombre en el mundo del deseo, lleva consigo los átomos simiente de los cuerpos vital y denso, además del cuerpo de deseos y la mente. Si el difunto pudiera dejar tras sí todos sus deseos, se desprendería bien pronto del cuerpo de deseos, quedando así libre para entrar en el mundo celeste. Pero no sucede así generalmente. La mayoría de los hombres, especialmente si mueren en la primavera de su vida, tienen muchos lazos y mucho interés por la vida de la tierra. Al perder su cuerpo físico, no por eso han alterado sus deseos, y en realidad muy a menudo sus deseos son aumentados por un anhelo intensísimo de volver, y esto obra sujetándolos más al mundo del deseo en una forma poco agradable, aunque desgraciadamente no lo comprendan así. Por otra parte, las personas viejas y decrépitas y todos los que han sido debilitados por una larga enfermedad y están cansados en la vida, pasan por él rápidamente. Esto se comprenderá mejor por la siguiente ilustración. Una semilla se repara fácilmente del fruto maduro, pues la pulpa no se adhiere a ella, mientras que en una fruta verde la semilla se aferra con tenacidad a la carne. Compréndese entonces que es muy duro para las personas el verse privadas de su cuerpo por un accidente, mientras se encuentran en la plenitud de sus fuerzas y salud físicas, embarcadas bajo muchos aspectos en las actividades de la vida física, ligadas por los lazos matrimoniales, de familia, de relaciones, de amigos y parientes, y en la realización de negocios y placeres. El suicida que trató de huir de la vida únicamente encuentra que está más vivo que nunca y en el más lastimoso estado. Puede observar a aquellos a quienes ha perjudicado, quizás por su acto, y lo que es peor de todo es que tiene un inexpresable sentimiento de vacuidad
de estar ahuecado o vacío. La parte del aura ovoide en la que generalmente está el cuerpo denso está vacía, y aunque el cuerpo de deseos ha tomado la forma del cuerpo denso perdido, se siente como si fuera una cáscara vacía, porque el arquetipo creador del cuerpo en la región del pensamiento concreto persiste como molde vacío, por decirlo así, durante tanto tiempo como debió vivir el cuerpo denso. Cuando una persona muere de muerte natural, aunque sea en los albores de su vida, la actividad del arquetipo cesa y el cuerpo de deseo se ajusta por sí mismo como para ocupar la forma por completo. Pero en el caso del suicida, el espantoso sentimiento de vacío permanece hasta que llega el tiempo en el que, por el curso natural de los acontecimientos, debió ocurrir su muerte. Mientras el hombre mantenga deseos relacionados con la vida terrestre, debe permanecer en su cuerpo de deseos, y como el progreso del individuo requiere que éste pase por las regiones superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser forzosamente purgadora, tendiendo a purificarlo de las cadenas de sus deseos. El cómo se efectúa será bien comprendido tomando algunos ejemplos definidos. El avaro que ama su oro en la vida terrestre lo sigue amando igual después de la muerte, pero en primer lugar no puede adquirir más, porque no tiene cuerpo denso a su disposición para adquirirlo, y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero, pero sus herederos aparecerán quizás y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Abrirán su caja y aun cuando aquel se arroje sobre aquella para protegerla, ellos echarán mano al dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por ahí, y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la impotente rabia del que lo atesoró. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales, pues el cuerpo denso obstaculiza el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo del deseo, este sufrimiento tiene amplia expansión y el mísero sufrirá hasta que aprenda que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esta forma se va contentando gradualmente con su suerte y se libera, por último, de su cuerpo de deseos y puede seguir adelante. Tomemos el caso de un bebedor. Tiene tanto gusto por los licores después de su muerte como antes de ella. No es el cuerpo denso el que le pide la bebida. Se ha enfermado por el alcohol y no puede pasar sin él. Vanamente protestará de maneras diversas, pero el cuerpo de deseos del bebedor exigirá la bebida y obligará al cuerpo denso a tomarla, para que así resulte una sensación de placer, pues aquel producto aumenta la vibración. Este cuerpo de deseos subsiste después de la muerte del cuerpo denso, pero el bebedor que se encuentra en su cuerpo de deseos no tiene ni boca ni estómago capaces de contener licores físicos. Puede, y así lo hace, ir a los bares o cafés donde se interpola su cuerpo dentro de los bebedores para aprovecharse así un tanto de sus vibraciones por inducción. Pero esto es demasiado débil como para darle satisfacción. Puede meterse en un tonel de aguardiente, pero tampoco le dará resultado porque en un barril no se producen vapores que solo se generan en los órganos digestivos del bebedor. No tiene el menor efecto sobre él y se encuentra en parecidas circunstancias a las que se encuentra el hombre en un barquichuelo que estuviera en medio del océano. Agua por doquier, pero ni una sola gota agua para beber, y en consecuencia sufre intensamente.
Con el tiempo aprende, sin embargo, la inutilidad de desear bebidas que no puedes saborear, de la misma manera como sucede con muchos de nuestros deseos en la vida terrestre. Todos los deseos en el mundo del deseo mueren por la falta de oportunidad para satisfacerlos. Cuando el bebedor ha sido así purgado, está pronto en lo que concierne a esa costumbre para dejar el estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. Veamos pues que no hay tal deidad vengativa que ha hecho el purgatorio o el infierno para nosotros, sino que los creadores de estos han sido nuestros propios actos y malos hábitos. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, será el tiempo que tengamos que sufrir para su purificación. En los casos mencionados, no hubiera habido el menor sufrimiento para el bebedor por haber perdido sus posesiones materiales. Si hubiera tenido algunas, no se hubiera cuidado de ellas, ni tampoco le habría causado el menor sufrimiento al avaro al encontrarse privado de alcoholes embriagantes. Podríase afirmar que nada le hubiera importado que no existiera ni una sola gota de licor en el mundo, pero sí se preocupó por su oro y el borracho por su bebida. Así, la inconmovible ley da a cada uno lo que necesita para purificarse de sus intensos deseos y malos hábitos. Esta es la ley que está señalada por la guadaña de la gran segadora, la muerte. La ley dice: aquello que el hombre siembre, eso mismo recogerá. Esta es la ley de causa y efecto que regula todas las cosas, restableciendo el equilibrio aun donde el menor acto haya producido una perturbación, desequilibrio que todos los actos producen. El resultado puede manifestarse inmediatamente o puede ser demorado durante varios años o vidas enteras. Puede manifestarse pero algún día, en alguna parte, se hará la justa y equivalente retribución. El estudiante debe notar muy especialmente que el trabajo de la ley es completamente impersonal, que el universo no existe ni recompensa, que en el universo no existe ni recompensa ni castigo. Todo es el resultado de la ley invariable. La acción de esta ley se dilucidará completamente en el próximo capítulo, donde la veremos asociada a otra gran ley del cosmos que también opera en la evolución del hombre. La ley que estamos considerando ahora es la ley de la consecuencia. En el mundo del deseo obra purificando o purgando al hombre de sus deseos inferiores, corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso, haciéndolo sufrir de la manera más adaptada a ese propósito. Si ha hecho sufrir a otros o se ha portado injustamente con ellos, tendrá que sufrir de idéntica manera. Pero debe notarse, sin embargo, que si una persona ha estado sujetada por sus vicios o ha hecho mal a otros, pero ha conseguido al fin dominar a aquellos, o se ha arrepentido y en lo posible remediado el mal causado, tal arrepentimiento, reforma y restitución lo ha purificado de esos vicios y malas acciones. El equilibrio se ha restablecido y la lección se ha aprendido durante esa encarnación y por lo tanto no causará sufrimiento después de la muerte. En el mundo del deseo se vive 3 veces más rápidamente que en el mundo físico. Un hombre que haya vivido 50 años en el mundo físico vivirá los mismos sucesos en el mundo de deseos en unos 16 años. Esto es, por supuesto, generalmente hablando. Hay personas que permanecen en el mundo del deseo mucho más tiempo del que pasaron en su vida física. Otras, por el contrario, que han abandonado la vida con muy pocos deseos,
pasan por ese mundo en un periodo de mucho más corto tiempo, pero el tiempo indicado es el usual en lo que se refiere al hombre corriente del día. Debe recordarse que conforme el hombre deja el cuerpo denso al morir, su vida pasada se despliega ante él en imágenes, pero que entonces no siente nada por ellas. Mas durante su vida en el mundo del deseo, estas imágenes de vida se despliegan hacia atrás como antes, pero ahora tiene el hombre todos los sentimientos que le es posible tener conforme las escenas van pasando una por una ante él. Cada incidente de su pasada vida vuelve a ser vivido de nuevo. Cuando ha llegado al punto en que se ha injuriado a alguien, él mismo sufre el dolor que sufrió la persona injuriada. Vive toda la aflicción y el sufrimiento que causó a los demás y aprende cuán dura de soportar fue la herida o aflicción que él causó. Además, existe el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso porque ya no hay cuerpo denso que lo mitigue un tanto. Quizá por eso está disminuida la duración de la vida a 1/3 ahí. El sufrimiento pierde en duración lo que gana en intensidad. Las medidas de la naturaleza son maravillosamente justas y ciertas. Hay otra característica peculiar a esa fase de la existencia post-mortem que está íntimamente relacionada con el hecho ya mencionado de que la distancia está casi suprimida en el mundo del deseo. Cuando un hombre muere, le parece que surge en su cuerpo vital, que crece inmensamente hasta adquirir proporciones colosales. Este sentimiento es debido no a que el cuerpo crezca realmente, sino a que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de tantas fuentes que parece que todas están a mano. Y lo mismo sucede en el cuerpo de deseos. Al hombre le parece que está presente ante todos aquellos con los cuales sus relaciones en la tierra fueron de manera tal que necesitan corrección. Si ha injuriado a un hombre en San Francisco y a otro en Nueva York, sentirá como si una parte de su ser estuviera en cada una de esas ciudades. Esto le produce un sentimiento inexplicable de estar hecho pedazos. El estudiante comprenderá ahora la importancia del panorama de la vida pasada durante la existencia purgatorial, en la que este programa se realiza en sentimientos definidos. Si se le dejara tranquilo, sin perturbarlo al morir, la impresión de aquel se realizará a toda su plenitud clara y profundamente en el cuerpo de deseos, lo que haría la vida en el mundo del deseo mucho más vivida y consciente, y la purificación sería más perfecta que si debido a los lamentos por parte de los que lo rodean, su lecho de muerte durante el periodo de 3 días mencionado, el hombre solo pudiera tener una impresión vaga de su vida pasada. El espíritu que ha grabado en su cuerpo de deseos un recuerdo claro y profundo comprenderá los errores de su vida pasada mucho más clara y definidamente que si las imágenes fuesen borrosas debido a que la atención individual ha sido distraída por los lamentos y sufrimientos de los que lo rodeaban. Sus sentimientos concernientes a las cosas que causan su sufrimiento actual en el mundo del deseo serán mucho más definidos si se graban profundamente por medio de una impresión panorámica, clara y distinta que si la duración de aquel proceso fuera corta. Este sentimiento agudo, preciso, es de un valor inmenso en las vidas futuras. Estampa sobre el átomo simiente, el cuerpo de deseos, una impresión imborrable. Las experiencias se olvidarán en las vidas futuras, pero el sentimiento subsistirá cuando se presenten nuevas oportunidades para repetir los errores de nuestras vidas pasadas. Este sentimiento nos hablará con toda claridad y de manera inequívoca. Es esa voz perenne y constante que nos quema, aunque no sepamos por qué. Pero cuanto más claro y definido haya sido el panorama de nuestras vidas pasadas, tanto más a menudo, fuerte y clara oiremos esa voz. Vemos, pues, cuán importante
es que permitamos al espíritu agonizante morir con toda calma y quietud. Haciéndolo así, le ayudaremos a recoger el más grande beneficio de la vida que acabó, a suprimir en el futuro los mismos errores, en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio es el borrar los malos hábitos, haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia para los demás en el futuro. Como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace, está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su voluntad libre. La tendencia a repetir el mal de sus vidas pasadas subsiste porque debemos aprender a obrar con rectitud, conscientemente y por propia voluntad. Ocasionalmente estas tendencias nos tientan, proporcionándonos así oportunidades de dominarnos a nosotros mismos e inclinarnos hacia la virtud y la compasión y oponernos a la crueldad y el vicio. Pero para indicarnos la rectitud en el obrar y ayudarnos a resistir los sofismas e impulsos de la atención, tenemos el sentimiento que resulta de la purificación de los malos hábitos y la expiación de los malos actos de nuestras vidas pasadas. Si escuchamos esa voz y nos abstenemos del mal que nos tentaba, la tentación cesa. Nos liberamos de ella para siempre. Si caemos de nuevo, experimentaremos un sufrimiento aún mucho más agudo que antes, hasta que aprendamos a vivir la regla de oro, porque el destino de los transgresores es muy duro, y aún así no hemos llegado todavía al fin. Hacer el bien a los demás, porque deseamos que ellos nos los hagan a nosotros, es esencialmente egoísta. A su debido tiempo, deberemos aprender a hacer el bien sin mirar cómo nos tratan los demás. Como Cristo dijo, debemos amar a nuestros enemigos. Hay un beneficio inestimable en conocer el método y objeto de esta purificación, porque así nos es posible adelantarnos a ella viendo nuestro purgatorio aquí y ahora, día a día, avanzando mucho más aprisa que lo que sería posible de otra manera. Se aconseja un ejercicio. Este ejercicio se encuentra ampliamente detallado en la instrucción 9 de la obra Cristianismo Rosacruz. Nota del traductor. En la última parte de esta obra, cuyo objeto es la purificación como ayuda para el desarrollo de la visión espiritual, consiste en meditar sobre los acontecimientos del día al retirarse por la noche. Contémplese cada día incidente del día en orden inverso. Contémplese cada incidente del día en orden inverso, fijándose especialmente en su aspecto moral, considerando dónde y cuándo se obró con rectitud o erróneamente en cada caso particular, en pensamiento, palabra y obra, juzgándonos así cada día, tratando de corregir los errores y las malas obras. Acortaremos materialmente y quizá hasta suprimiremos la necesidad del purgatorio y podremos pasar directamente al primer cielo después de la muerte. Si de esta manera nos sobreponemos a nuestras debilidades, también hacemos un adelanto material en la escuela de la evolución
Aunque fracasemos en corregir nuestras acciones, derivaremos, sin embargo, un enorme beneficio en juzgarnos, generando aspiraciones hacia el bien, las que a su debido tiempo se traducirán en rectitud de obrar. Al examinar los sucesos del día y lamentarnos de lo mal hecho, no debemos olvidar el aprobar impersonalmente el bien que ya hayamos hecho y determinarnos a obrar aún mejor. De esta manera, fortificamos el bien por la aprobación, así como debilitamos el mal por la reprobación. El arrepentimiento y la reforma son también factores poderosos para acortar la existencia en el purgatorio, porque la naturaleza nunca gasta esfuerzos en procesos inútiles. Cuando comprendemos el error de ciertos hábitos o actos de nuestra vida pasada y nos determinamos a borrarlos o a deshacer el mal hecho, expurgamos las imágenes de ellos de nuestra memoria subconsciente y ya no estarán ahí para juzgarnos después de la muerte. Aun cuando no podamos restituir o recompensar el mal hecho, la sinceridad de nuestro dolor bastará. La naturaleza no tiene por fin el desquite, puede recompensarse a nuestra víctima en otra forma. Muchos progresos ordinariamente reservados para las vidas futuras serán hechos por el hombre que se tome el trabajo de examinar y juzgarse a sí mismo, desalojando los vicios y reformando su carácter. Esta práctica es muy recomendable. Es quizá la enseñanza más importante de esta obra. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por su compañía.